Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos nuestros videos de formación para la especialidad. Esperando antes que nada todos ustedes se encuentren muy bien y deseándoles que hayan tenido un bonito día del estudiante, que si bien fue un tanto sui generis a lo que estábamos acostumbrados, pero de otra forma esperando que hayan tenido un excelente día. Al fin y al cabo están en la parte de estudiantes dentro de su formación académica y ya a la mitad de la misma. Y bueno, deseando que se encuentren bien en su casa, con su familia y esperando que nos podamos ver en próximas oportunidades ya en mejores condiciones. He estado recibiendo y viendo algunos de sus videos, trabajos, de las reflexiones de formación, las actividades que hemos estado llevando a cabo y de otra forma, gracias por su entrega y realmente tal como les digo en clase, sí se ve algunos cambios, algunas mejoras en sus videos, en la forma en cómo reflexionan, cómo argumentan, que dentro de esto ya están llevando a cabo juicios más críticos, es decir, sí se ve cierto cambio en su trabajo. Ya hemos comentado algunas de estas cosas en los comentarios de estas actividades y gracias por compartir lo que están haciendo. Hay un cambio, hay una mejoría, hay una reflexión más profunda. Sigan así y es un placer seguir trabajando con ustedes. Y bueno, entonces, centrándonos ya en lo que es básicamente esos contenidos de especialidad que estamos trabajando, continuando dentro de esta parte de lo que es la educación, la inclusión social, el trabajo académico y sobre todo el trabajo vivencial día con día que están llevando a cabo ustedes, centrémonos en esto. Vamos a hablar específicamente sobre lo que es la inclusión social. Y estuvimos hablando mucho de la inclusión educativa, inclusión laboral, un poco de todo esto en general. Y sobre todo ahora la inclusión social. Cada vez que hay cierto tiempo de elecciones democráticas, periodos electorales, se vuelve a traer a la mesa estos temas sobre el qué es la inclusión y sobre traer los apoyos principalmente a aquellos grupos marginados, a aquellos grupos no observados o a aquellos grupos no visibilizados o sobre todo a aquellos grupos que no queremos visibilizar. Es decir, de una u otra forma también pareciera que solamente cada 3 o 6 años nos acordamos que hay minorías que hay que observar y que a veces pareciera que únicamente las observamos porque es lo moralmente aceptable, lo que dictan las conciencias y hay que expiar nuestras conciencias echándoles un pan a estas personas, volteándolos a ver, algunas migajas democráticas hablando, es decir, no necesariamente que vaya yo le dé el bolillo a esta persona, haciendo un paréntesis, algunos de ustedes que pedían limosna con un zapato en la normal, pero bueno, ya sabemos de quién estamos hablando. Es decir, no ese tipo de grupos de inclusión ahí específicamente, o no específicamente centrarnos a que hay que justificar mi conciencia, cómo sufre, cómo está apelando hacia esta parte, y en esos 3 o 6 años voltear a verlos, ¿no? Y decir, bueno, ahora sí, ¿quién necesita este grupo minimizado? Y buscar que en las campañas electorales recordarlos, mencionarlos y demás. Porque también al final voy a compartir una pequeña imagen que hace últimamente en redes, que precisamente tiene que ver mucho con esto de lo que es la inclusión, o lo que muchos entienden o quieren entender por inclusión. Porque pareciera que en este momento hablar de la inclusión únicamente tiene que ver con las preferencias sexuales. Con que ahora todos somos más inclusivos, más incluyentes, porque ahora todos nos sumamos a las campañas de apoyo a las comunidades LGTB y todo lo que tenga que ver con esto, o también a las campañas de las mujeres que antes de que empezara el coronavirus, quizás ustedes recuerden que hubo marchas muy intensas en apoyo a las mujeres. No quiero decir con ello que no tienen que hacerse esto, porque de otra forma también han sido grupos que históricamente han sido segregados, pero pareciera que toda la prensa, toda la política, todo el aparato social y moral del individuo se va a centrar y caer exclusivamente en ellos. Y hay otros grupos que también son minoritarios y que parece que nadie le hacemos caso, ¿no? Y precisamente este video se va centrando en esta parte, es decir, cada vez que hay este tipo de acciones democráticamente o electorales, al vuelven a aparecer en la órbita democrática estos grupos, para posiblemente volver a desaparecer en los próximos meses y los próximos años.
y vuelven a aparecer dentro de los próximos 6 años. Y bueno, entonces hay que tenerlos en consideración a estos grupos. Y bueno, dentro de estos grupos vamos a hablar de lo siguiente específicamente, ¿no? Uno de ellos podemos centrarnos en estos grupos de votantes del exterior. Ahora que se han puesto tan de moda, cuando fueron las elecciones pasadas de México, ¿qué mecanismos tienen los mexicanos que viven fuera de las fronteras para poder votar en las elecciones de su país? Entra el dilema si estas personas deben o pueden votar en las elecciones del país bajo la contra de ellos ya no viven aquí, así que ya perdieron sus derechos. Y otros mencionan que sí son mexicanos y que viven o son de este país y están fuera del país, pero que de una u otra forma operan, opinan e inclusive aportan recursos a la economía del país. Es decir, esta vinculación de México con el resto del país del mundo fue específicamente con Estados Unidos. Es decir, de qué forma estos mexicanos repercuten en la economía del país. Porque de otra forma, las remesas que llegan a este país es un ingreso económico muy fuerte. Y bajo esta economía que estos migrantes mexicanos de Estados Unidos tienen, pueden decir que si ellos no mandaran dinero, el país entraría en una crisis económica más o menos fuerte, porque son millones lo que se recibe cada año, que son una inyección económica brutal. Así que bajo este parámetro, ellos mencionan, si yo doy dinero para mejorar la economía del país, también tengo el derecho a poder opinar electoralmente. Habrá que checar esta parte, ¿no? Y bueno, es decir, ¿de qué forma vamos a meter a estos votantes al exterior? Porque México no es el único país que tiene este dilema. En los países, perdón, de sociedades europeas, de la Unión Europea, hay muchos que de otra forma no pueden votar en su país, pero están muy cerca del mismo. Así que habrá que indagar entonces qué mecanismos han buscado estos países para que hacer que sus compatriotas fuera de las fronteras puedan votar, ¿no? Otro importante, que en México no se da tanto esta parte, pero son los refugiados políticos, es decir, países como Europa, países europeos, países africanos, países que tienen broncas en Oriente Medio. Hay otros países que reciben a muchísimos refugiados de forma política. México realmente todavía no tenemos una institución oficial que marque la pauta de esto, es decir, cómo vamos a hacer que nuestros refugiados opinen en otro país, porque realmente nuestras políticas extranjeras, no, pero de otra forma también ahora nosotros, ¿qué forma estamos incluyendo a estas personas? Porque no nada más es que voten, sino los nuevos indocumentados que hay en nuestros países, ¿qué política estamos logrando para recibirlos? Vuelvo a lo mismo, antes del coronavirus, México estaba teniendo un fenómeno muy intenso con respecto a esto, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes en sus comunidades les tocó ver, o en la ruta, en la escuela, para la normal, les tocó ver esta parte, ¿no? De muchos documentados guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, es decir, toda la parte centroamericana. El punto de esto es que de un momento a otro, el discurso oficial era que se iba a recibir a todos los brazos abiertos, que no iba a haber broncas, y acto seguido pasaron semanas, vean las caravanas migrantes, lo último que estuvimos viendo antes de este conflicto de salud. Realmente, ¿qué había pasado y qué estaba pasando en las ciudades fronterizas, tanto en el norte como en el sur del país, para recibir estos? Los grupos para recibir migrantes, las asociaciones de los migrantes, los dispensarios, los asilos, llegaron a ser rebasados. Y hay que checar entonces cuáles son estos conflictos que se están generando con respecto a estas personas que empiezan a pedir refugio o asilo político. Investigar también qué es esto de asilo político, ¿no? Es decir, no nada más es recibir y el gesto de la buena voluntad de vecinos, porque también ustedes, algunos que quizá, por ejemplo, los que se mueven mucho en la zona de Ayala, de Yautepec, de Cuautla, principalmente Yautepec y Cuautla, en la periferia empezaron a llegar muchos inmigrantes de Guerrero, generando muchos conflictos sociales, porque algunos venían huyendo de la parte de Guerrero por cuestiones de salud, de vivienda,
de narcotráfico, es decir, varias situaciones allá. Y estos refugiados internos, por así decirlo, que no podemos decir refugiados, pero sí una migración interna en la nación, ¿qué problemática nos van a generar? Ustedes son maestros de formación. ¿Y de qué forma vamos a recibir a todos ellos? De otra forma, también los que somos de Cuernavaca, ¿qué estamos haciendo para recibirlos a todos ustedes que vienen buscando una oportunidad de estudio, una oportunidad académica, una oportunidad laboral, una oportunidad de vida? Y que cómo lo estamos recibiendo realmente, porque podemos estar en la parte puritana de otras épocas y decir, las escuelas de Cuernavaca únicamente deben recibir a gente de Cuernavaca. Sería un craso error educativo mencionar algo así, pero hay gente que menciona que únicamente en la colonia de la comunidad, solamente la gente de la comunidad tiene que recibirlo. Y ustedes ven en las comunidades donde está cada uno de ustedes, de qué buena o qué mala forma recibimos a estos refugiados de otras escuelas, de otras colonias, que vienen a ocupar nuestros servicios, por así decirlo, de esto. Y bueno, son de algún tipo de refugiados. Hay que extrapolarlo desde lo pequeñito colonial hasta lo más grande a nivel internacional. En esos nómadas inmigrantes que hacen las caravanas y demás con minorías, ¿no? Pero aparte, otras minorías que estamos hablando, las minorías lingüísticas. No sé si alguno de ustedes tenga vinculación con gente que hable una lengua indígena y demás. ¿Qué hacemos con ellos? A veces nada más los vemos como producto de variedad de sus artesanías, como una muestra artística. Es decir, estas señoras de tal pueblo hacen un rebozo precioso. Ah, pero yo no quiero que la señora viva en mi colonia. Porque decimos, no, la artesanía indígena son preciosas. Pero al indígena lo tachamos de indio, de que no merece estar conmigo porque es una clase inferior. Les mencionamos un montón de apelativos, seudónimos, este tipo de grupos. Entonces, o somos o no somos, o lo respetamos o no lo respetamos, o respetamos al morenito o no lo respetamos. He ahí el punto de estos tipos de grupos. Y aparte de esto, porque muchas veces decimos, en mi escuela, en mi institución, somos inclusivos, somos incluyentes, somos integradores. ¿Seguro? Es decir, en los restaurantes también somos incluyentes, porque se han puesto mucho de moda esta parte. Ok, yo quiero ver entonces que en una escuela, en un restaurante, se den los libros en braille. Porque, ok, está bien, hay que recibir a estos niños de condiciones diferentes. Aquí está tu libro en braille. Chin. Bueno, no hay de braille. Ok, recibo entonces el libro con imágenes, porque la persona no sabe leer y escribir y solamente puede entender el menú del restaurante o las imágenes de la escuela, a donde va a pedir informes, a la tienda de la esquina, con ideogramas, con pictogramas. Chin, tampoco tengo. Bueno, entonces la estructura de la escuela está hecha con rampas, con barandales, para recibir a esas personas que no pueden valerse por sí mismas o que tienen un instrumento para apoyarlas. Tampoco lo tengo. Entonces, ¿cómo estamos mencionando que ya somos incluyentes, que somos integradores, si ni siquiera donde estoy puedo prestar un servicio para los ciegos, para los débiles visuales, para las preferencias distintas, para los que no saben leer y escribir? Es decir, entonces nada más está diciendo que es una moda y que soy inclusivo porque estoy en la moda de que acepto a los homosexuales o que le digo a las mujeres, sí, mereces tener la misma igualdad que yo. Es decir, no nada más seamos formadores de maestros, seamos maestros sociales, desde formación, de geografía, de historia, por moda, por decir yo acepto a todos. ¿Seguro? Conozco cuáles son todos los mecanismos para aceptar a todos, busco la forma incluyente de darle esta aceptación a todos ustedes al que me llega con problemas visuales. Y que en el salón creo que todos somos así, salvo alguna ilustre señorita que es la única sana de ahí. Todos los demás estamos mal. Pero fuera de ahí, entonces, ¿qué estoy haciendo en mi clase? Hago imágenes amplias para los que tienen problemas visuales, problemas auditivos, problemas motrices. Acepto a todos los que tengo en el grupo por la comunidad que no sea la capital del estado. Acepto a los que tienen distinto color de piel. Acepto a los que tienen distintas preferencias sexuales. Acepto a todos o nada más digo que es una moda y cuando realmente no lo soy. Es decir, esta inclusión va más allá nada más de modas o paradigmas de este momento. Hay que abarcar muchísimo más, porque también ustedes somos maestros. Ok, soy inclusivo. ¿Cómo va a trabajar
En este caso, la niña de Ayala, la niña de Sochi, la niña de Santa Cata, el niño de Tejalpa, el niño de La Varona, cuando le llegue un alumno con alguna necesidad educativa especial. ¿Cómo vamos a trabajar? O alguien con algún trastorno, con alguien con síndrome de Down, con alguna deficiencia, con alguna característica que otros están llegando muchísimo, o sea, ya, con necesidad educativa especial. Es decir, no nada más se tiene que quedar en la buena voluntad de, ok, yo soy inclusivo, perfecto, deme el niño sordomudo, ¿cómo trabajo con él? No nada más de buenas intenciones se vive, hay que buscar capacitarnos para esto. Alguien que tuvo alguna deficiencia, alguna pérdida familiar, ¿cómo como maestro le doy ese arropamiento? ¿Cómo lo contengo? Le doy esa parte de saber trabajar, derivarlo y demás con alguien más. Realmente tengo la capacidad de escucha de que esa pequeña alumna que dice que no tiene que estar en ese momento en la escuela porque sus broncas son más fuertes, ¿cómo me acerco a esa persona para escucharla, para darle ese momento? No porque digan, yo no soy psicólogo, yo no soy sacerdote. No, pero somos maestros y somos maestros sociales. Y socialmente y moralmente tenemos que tener esa capacidad de escucha con esa alumna que está pasando por muchas pérdidas en ese momento, por muchas situaciones allá. ¿Qué arropo le puedo dar yo? Es decir, hay que prepararnos para todo esto. Para ese niño que empieza en la secundaria, que le empiezan a hacer ese bullying de preferencias sexuales distintas, de inclusive que viene de otra comunidad, de otro color de piel, para yo parar en seco esa parte y ponerlos a todo el grupo a pensar, a analizar, reflexionar lo que estamos haciendo. Es decir, no nada más somos maestros de membrete. Yo soy maestro de sociales y me lo pego en la frente. Entonces, si eres maestro de sociales, socializa, sociabiliza con tus personas, con tus alumnos, preocúpate de ellos y también no nada más preocúpate, ocúpate de ellos, de ese alumno que tiene la necesidad de ser escuchado. Y no nada más de secundaria, ¿no? Porque todos necesitamos ser escuchados a todos niveles. El pequeño de preescolar, el niño de secundaria, el adolescente de secundaria, de preparatoria, el joven, el adulto de profesional. Es decir, todos necesitamos a alguien que nos escuche. Pero para eso necesitamos prepararnos y entender qué es realmente la inclusión social y la inclusión educativa. Es decir, escuchar a todos, escuchar los sueños de cada quien y no pensar y no criticar que tu sueño es irrealizable, porque también ustedes tienen sueños. A este momento, un pequeño sueño es ser maestro de formación cívica y ética, porque quieren formar de una manera cívica y ética a las personas, de una forma ciudadana a las personas, quieren formar ciudadanos. Y ese es un sueño que todos los medios sociales tenemos. Transitar más allá de el puro conocimiento. Tener conocimiento es relativamente fácil, hasta cierto punto. Ser una enciclopedia andando resulta relativamente fácil. El punto de esto es cómo le hago para que todo lo que sé como maestro de sociales le genere un cambio al que tengo enfrente. ¿Cómo le hago para que esta persona piense? Y bueno, espero que el video les sirva un poco para reflexionar lo que estamos trabajando. Me han gustado mucho los trabajos que me están entregando. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por el esfuerzo. Y entiendo que quizá no son las mejores condiciones estas clases virtuales. Y bueno, de acuerdo a mis limitantes como su maestro, trato de poder acercarme un poco con ustedes y seguir trabajando con formación. Gracias por todo y espero que se encuentren muy bien. Un abrazo a los cinco y sigan trabajando. Sigan comunicándose por las redes de siempre, por Classroom, por YouTube, suscríbanse al canal, por WhatsApp, por cualquier mecanismo. Un placer a todos ustedes y sigamos trabajando. Gracias por todo y un abrazo, una felicitación a todos por su día de que pasaron. Gracias por todo.